llega la notificación de quién se quiere añadir. Si no es del correo institucional, tiene que esperar hasta que le dé autorización, pero teóricamente no debemos de dar autorización que se una a una videollamada a alguien que no está usando el correo de la universidad. Ah, Entonces, sí, perdón, es que no me fijé como tengo las dos cuentas registradas y a veces me toca cambiarla. Sí, pero sí, no se preocupe, ingeniero, una disculpa. sí, no, bueno, nada más te aviso, porque para los demás también, en las demás clases ha pasado lo mismo, ¿no? Algunos se conectan con otro correo por alguna razón, tal vez ese es el que les funciona en ese momento, o qué sé yo, pero pues parece que se van a poner más estrictos con la cosa esta de la seguridad. Y, y bueno, ya las siguientes veces, si me llega notificación de alguien que se quiere añadir, es que me sale la notificación, se dice, alguien se quiere añadir ajeno a la universidad. Entonces, ahorita le estoy poniendo que sí, porque pues, supongo que son ustedes, pero ya las siguientes veces ya le voy a negar, ¿no? El que le añada, porque puede ser cualquier otra persona externa. Bueno, vamos a continuar en la parte donde nos quedamos, en la última clase, y es recordando lo que estamos haciendo. Estamos resolviendo un problema de una conexión sujeta a tensión. Me voy a regresar a donde esté el enunciado. Recuerden que la pregunta es, o la petición es, determinar la carga máxima de tensión que puede soportar la siguiente conexión. Eh, y esto es, bueno, la siguiente conexión, o la conexión, es la conexión de dos placas, una más ancha, otra más angosta, 35 y 25 centímetros, y se están conectando esas dos placas que están empalmadas, otras, una con otra, mediante 9 tornillos de 5 octavos de acero tipo A325. El acero de las placas es acero tipo A36. Entonces, las dos placas están traslapadas y están conectadas mediante esos 9 tornillos con las perforaciones en la posición en que está indicada ahí en la conexión. 5 centímetros de distancia entre ellos, 3 centímetros de distancia hacia el borde y en el otro sentido 8 centímetros entre ellos y 4 centímetros y medio hacia el borde de la placa, en este caso de la placa más chica. De la placa más grande pues, tienen todavía más, ¿no?, distancia hacia el borde. Las placas tienen media pulgada de espesor, la más grande, y 3/4 de pulgada de espesor, la más chica. Bueno, entonces, en la clase pasada iniciamos, revisamos esas distancias máximas y mínimas entre tornillos y entre las distancias a los bordes. Vimos que se cumplía, recordando que estas distancias las indican las normas. Calculamos los tamaños de las perforaciones que vamos a considerar en los cálculos. Recuerden que se considera la perforación un poco más grande que el tornillo. Entonces, bueno, también eso lo calculamos. Y iniciamos revisando la placa, la de 25 centímetros. Bueno, la conexión tiene 3 elementos, ¿no? 2 placas y los tornillos. Cada uno de esos elementos debemos de revisarlo para saber cuánta carga resiste. Y la menor carga de los tres, esa es la que se le puede aplicar a la conexión en total, ¿no? No sumamos las cargas de la placa más la carga de la otra placa más la carga de los tornillos, no, porque cada uno de los elementos, pues aunque estén los tres conectados, cada uno de los elementos trabaja individualmente en realidad, ¿no? Entonces, eh, tenemos que analizar nosotros lo que soporta cada uno de los tres elementos. Una de las placas, la otra placa y los tornillos. Entonces iniciamos en la clase pasada con la placa de 25 centímetros con 3/4 de espesor o 1,90 centímetros de espesor y calculamos la tensión resistente por el estado límite de fluencia. Nos resultó de 108 toneladas. Calculamos la resistencia por el estado límite de fractura, que es donde tenemos que analizar las trayectorias o líneas de falla, por donde se puede romper, que evidentemente es a través de donde están los agujeros, porque ahí se disminuye el material. Entonces, analizamos las posibles trayectorias. Ya en la clase pasada, bueno, dijimos cuáles eran, cómo las deberíamos de estudiar y demás. Y vimos que la trayectoria que nos da la línea o la longitud más pequeña, o esto es el ancho neto más pequeño, que es la trayectoria A, que pasa por 3 agujeros en línea recta. Entonces nos quedó una trayectoria o un ancho neto de 19.3. Con esa calculamos el área reducida o el área neta, 19.3 por el espesor, nos da 36,60.
Y con este también calculamos el área efectiva, cuidando que no se pase del 85% del área total, que es una restricción que nos dan el reglamento. En particular, esta restricción es para las placas. No son perfiles lo que estamos trabajando, son placas. Entonces, para las placas nos dice que no se pase de eso. Calculamos entonces, no se pasa, 3660, y con eso entonces calculamos la tensión resistente por estado límite de fractura, que resultó de 111,996 o 112 toneladas prácticamente. Entonces, la placa de 25 centímetros soporta por estado límite de fluencia 108 y por el estado límite de fractura 112. Nos quedaríamos con la menor, serían 108 toneladas, ¿no? Entonces, hasta ahorita, la respuesta para esa placa es que soporta 108 toneladas. Comentábamos también en la clase pasada, para empezar a dimensionar cuántos son 108 toneladas, cuando lo comparamos con el peso de automóviles, por ejemplo. Y también para dimensionar, bueno, una placa de acero de ese tamaño, ¿cómo es? Pues comentábamos también, hacíamos la analogía que una placa puede ser como el tamaño de una libreta, ¿no? Y entonces decíamos, de esa libreta, o sea, de esa placa, del tamaño de esa libreta, podemos colgar casi 10 automóviles, ¿no? Automóviles medianos, chicos. Y la placa soportaría la tensión. Entonces, esto nos da una idea de, bueno, de la resistencia del acero que estamos usando. Y comentábamos, eso en caso, este es el acero tipo A36. Todavía hay otras calidades de acero que resisten todavía más. Sin cambiar la sección, simplemente el acero es de mayor resistencia. Bueno, entonces hasta ahorita ese es el análisis de esta placa. Vamos a continuar y vamos a analizar ahora la placa de 35 centímetros, que tiene un espesor de 1.27 centímetros, o sea, media pulgada. Vamos a calcular también su tensión resistente por el estado límite de fluencia. Para eso necesitamos el área total o el área gruesa, ¿no?, de la placa. Entonces son 35 por 1,27, nos da 44,45. Aplicamos la expresión de la tensión resistente por el estado límite de fluencia y nos da 101 toneladas, 101.213 kilogramos. Bueno, calculamos entonces su tensión resistente por el estado límite de fractura. Y aquí, bueno, pues nos ahorramos un poco de tiempo porque la trayectoria de falla ya no las tenemos que volver a estudiar. Las trayectorias son las mismas que ya estudiamos porque las perforaciones están en el mismo lugar. Entonces, la placa, si la llevamos a la falla, se rompería por el mismo lugar que por el que se rompería la anterior, ¿no? La otra placa. La diferencia, claro, es que su sección transversal pues, es diferente. Tiene un ancho mayor, pero tiene un espesor menor. Entonces, de todos modos, bueno, tenemos que calcular su tensión resistente. Entonces, por fluencia, soporta 101 toneladas. Ahora, por fractura, sabemos cuál es la trayectoria de falla, decía, y entonces calculamos su ancho neto. Y el ancho neto lo calculamos restándole al 35 centímetros de su ancho 3 agujeros y nos da una cantidad. Aclaro, aquí en las notas, hace rato en la clase anterior identifiqué algunos errorcitos, se los voy a ir diciendo, pero de todos modos voy a revisar, porque ya han salido varios, entonces voy a revisar todas estas notas, se las vuelvo a enviar, pero ya corregidas. Espero que no se me pase ningún error. Son errores aquí que capturó esto, el PDF. Y bueno, aquí está uno, ¿no? Dice 35.3, debe de ser 35 nada más, ¿no? El punto 3 se le fue porque hay un error por acá también. Debe decir 35 menos 3 por 1,90. Y el resultado es justamente 29.3, y por eso se le fue el 3 ahí. Entonces, el resultado es 29.3. Ese es el ancho. Y luego, ese 29.3, que debería de ser aquí, lo multiplicamos por el espesor y eso nos da el área neta. Y entonces el área neta es de 29.3 por 1.9, perdón, por 1.27, y eso nos da 37.2. Entonces, el valor que debe estar aquí debe ser 37.2. Bueno, ese es el área neta. Recuerden que el área neta la igualamos al área efectiva, o el área efectiva es igual al área neta, que es un área reducida, pero vigilando que no se pase del 85% del área total.
El 85% del área total, en este caso, es 37.78. El 37.2 no se pasa. Entonces nos quedamos con el 37.2. O sea, esto es, vamos a tomar siempre pues, la cantidad menor, ¿no? Si se pasara del 85% del área total de esa restricción, tomaríamos el 85% del área total como valor de área, ¿no? Para poder calcular la tensión resistente. Y luego, bueno, aquí viene el otro error que comentaba, que pues quién sabe de dónde sacaron este 40.8, esto está totalmente mal, aquí debería de decir 37.2. Entonces, el punto 75 por 37.2 y por 4080 nos da una carga de 113.832 kilogramos. Esto es 113 toneladas. Entonces, ese es el resultado que debe de ser, 113 toneladas. Bien, entonces, por el estado límite de fluencia, tenemos que esta placa, esta segunda placa, soporta 101 toneladas y por el estado límite de fractura soportaría 103. Nos quedamos con la menor carga de las dos, entonces serían 101 toneladas. Si comparamos lo que soporta la otra placa, que dijimos que soportaba 108 y 112 prácticamente, pues ahora esta soporta menos. Entonces, hasta ahorita, la carga que podríamos aplicarle a la conexión sería 101 toneladas. No le podríamos aplicar las 108 que llevábamos antes, porque si aplicamos 108 toneladas, pues esta otra placa se rompería por fluencia cuando llegara a las 101 toneladas. Entonces, hasta ahorita, la respuesta para el problema, todavía no terminamos, pero hasta ahorita la respuesta para el problema es qué carga le podemos aplicar, 101 toneladas. O sea, la menor de todas las que hemos calculado. Bueno, ¿qué sigue? Necesitamos saber cuánto resiste el tercer elemento de la conexión, que son los tornillos, el grupo de tornillos. Son 9 tornillos de un mismo tamaño y con una misma calidad, ¿no? Tipo A320. Entonces, ¿cuánto resisten esos 9 tornillos? Bueno, primero, para saber, bueno, sabemos y ya lo explicamos que los tornillos que están trabajando en una conexión como esta, su principal resistencia es al corte, ¿no? Los tornillos están trabajando al cortante, o sea, tratan de las dos placas en este caso que están conectando, pues tratan de cortar al tornillo o a los tornillos en su sección transversal, que es redonda, ¿no? Entonces, el área de esa sección transversal es el área de acero que se está oponiendo al cortante. Si nosotros multiplicamos esa área de acero por un esfuerzo de cortante de los tornillos, pues nos da cuánta carga resisten. Eso es lo que vamos a hacer. Pero para poder saber cuál esfuerzo de cortante tenemos que usar, si recuerdan, vimos una tablita de los tornillos en una de las clases pasadas, en donde dábamos para cada tipo de tornillo, bueno, en esa tabla nada más aparecen dos tipos de tornillos de los que más se usan. El tornillo A325, que es este ejemplo, y también el tornillo A492, que es otro tipo de tornillo que también se usa mucho. Bueno, esos son los que están en esa tabla. Y en esa tabla vienen las resistencias al cortante, pero vienen dos para cada tipo de tornillo. Una resistencia al cortante si el cortante está ocurriendo en la zona del tornillo donde no tiene rosca, y otro valor de resistencia de cortante si el cortante está ocurriendo en la sección transversal del tornillo en donde sí hay rosca. Donde hay rosca, el tornillo es menos resistente. El valor que tomaríamos para su fuerza cortante pues es menor, ¿no? En donde hay rosca. Entonces, lo que vamos a hacer aquí enseguida, primero, es saber si el cortante está ocurriendo en donde hay rosca o donde no hay rosca. Para eso, no tenemos el dato de la longitud del tornillo, solamente nos dan en el enunciado del problema, solamente nos dan el diámetro, ¿no? Tornillos de 5 octavos y nada más, tipo A320, pero no nos dicen de qué largo son. Entonces nosotros tenemos que deducir de qué largo se necesitarían colocar esos tornillos. Repito, no estamos diseñando, ¿no? Es una revisión. Sin embargo, bueno, lo podemos deducir nosotros. ¿Por qué? Pues basta con que veamos el espesor de los elementos que están uniendo, en este caso el espesor de las dos placas. El tornillo tiene que atravesar las dos placas
y además tiene que salir un poquito más de tornillo para poderle poner la tuerca. Entonces, las dos placas, el espesor de las dos placas sumado nos da 3.17 centímetros. Eso aproximado a pulgadas es 1,5 pulgadas. Entonces ya ahí de entrada el tornillo tendría que ser de 1,5 pulgadas de largo. Pero le hace falta un poquito más porque tiene que salir para poner la tuerca y tiene que quedar un poco salido. Entonces, 1,5 pulgadas y le aumentamos un poco más y entonces suponemos que el tornillo es de 2 pulgadas 1/4 de longitud. Entonces, si ponemos un tornillo de 2 pulgadas 1/4, tiene una longitud de 5.71 centímetros. Y entonces alcanza a abarcar las dos placas que tiene que conectar y le queda un poco más de rosca. Y al hacer esto, al suponer este tipo de tornillo, vemos que el cortante, la zona donde se está cortando el tornillo, que es entre las dos placas, esto que estoy señalando ahí, esta zona que se está cortando está fuera de la rosca, esto es fuera de donde el tornillo es más débil, lo resiste menos, ¿no? Está en la zona del tornillo donde resiste más. Bueno, pues entonces ese es un dato que necesitamos porque conociendo eso, que el cortante está fuera del plano de la rosca, entonces, o el plano de cortante está fuera de la rosca, entonces el valor del esfuerzo que tomamos de la tabla es este, de 4,200. Me voy a regresar a la tabla que vimos en las clases pasadas, y que es esta que está aquí. Si observan, en la tabla nos dicen tornillos A325. Si la rosca está en el plano del corte, el esfuerzo que debemos de tomar es de 3,376. Si la rosca no está en el plano del corte, entonces podemos usar un esfuerzo mayor de 4,200. Esto es si es tornillo A325. Si es tornillo A490, si la rosca está en el plano del corte, podemos usar 4,200, pero si no está en el plano del corte, pues resiste más, 5,250. Bueno, en el caso de nosotros es un tornillo A325 y no está en el plano de corte, entonces la rosca, entonces podemos tomar 4,200, ¿no? O sea, la resistencia mayor al cortante. Ok, entonces lo regresamos acá y acá donde hicimos el análisis de la longitud, etcétera, determinamos que está fuera de la rosca y entonces tomamos 4,200. La tensión resistente de los tornillos, entonces la calculamos multiplicando área por esfuerzo. El área del tornillo, pues es el área del círculo, ¿no? De la sección transversal del tornillo, diámetro de pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Que si queremos lo podemos calcular y si no, bueno, lo podemos tomar de alguna tabla donde vengan ya las áreas. Si ustedes buscan el área de una varilla de 5 octavos, por ejemplo, pues les va a dar ahí la cantidad, ¿no? Si no quieren hacer esta operación, pero bueno, es muy sencilla, pi por diámetro cuadrado sobre 4 es el área, y la multiplicamos por 9 porque son 9 tornillos, o sea, son 9 áreas, ¿no? Que están resistiendo el corte. Entonces tenemos un área de 1782 en total, de los 9 tornillos. Esta área la multiplicamos por 4,200, que es su resistencia al cortante, y por 0.75, que es el factor de resistencia. Nos queda una resistencia de los tornillos, de los 9 tornillos, de 56 toneladas, 56.133 kilogramos. Entonces, esto nos cambia todo, porque ahora, o sea, la respuesta que teníamos, ¿no? Habíamos analizado una placa y su resistencia era de 108, analizamos la otra, su resistencia es de 101, entonces hasta ahorita decíamos, bueno, solo le podemos aplicar 101 a la conexión, pero ahora nos resulta que los tornillos solo soportan 56, entonces esa es la carga que le podemos aplicar a la conexión nada más, 56 toneladas. Y de nada sirve que las placas soporten más, si los tornillos solo soportan 56, eso es lo que le podemos aplicar a la conexión. Querría decir entonces que es una conexión que está mal hecha, ¿no? Si nosotros la estuviéramos diseñando, bueno, tendríamos que regresarnos y modificar, ¿no? ¿Qué es lo primero que se nos ocurría modificar? Pues ponerle más tornillos para que soporten más de 100 toneladas, ¿no? Prácticamente el doble de tornillos, y con eso soportarían 100 toneladas. O sea, le ponemos 18 tornillos y con eso ya soportan 114 toneladas al cortante. Y ya eso ya es más equilibrado con las más de 100 toneladas que soportan las placas. Bueno, pero bueno, la conexión así está, no la estamos diseñando, la estamos revisando. Entonces, hasta ahorita, ahora la respuesta es 56 toneladas. Sin embargo, todavía no terminamos porque tenemos que revisar qué pasa con el aplastamiento del acero de las placas
cuando están esta cantidad de acero, esta zona de acero de las placas que se aplasta por la presencia de los tornillos, justamente cuando la estamos tensionando. Entonces, tenemos que revisar cuál es esa resistencia de aplastamiento de esta zona, de esta área, y del área que hay entre dos tornillos internos también. Esto también, bueno, lo vimos en las clases anteriores de teórica, ¿no? Entonces, para poder calcular esto, necesitamos saber cuál es esta distancia que hay aquí, esta longitud que le llamamos LS1, que es del borde de la placa al borde del tornillo, y también la distancia que hay entre los dos bordes de los tornillos, de los tornillos internos, esta otra distancia, LS2. La primera, bueno, sabemos que esto mide 3 centímetros al centro del tornillo. ¿De dónde sacamos eso? Bueno, está aquí, ¿no? En la distribución de tornillos. Aquí tenemos este 3 centímetros. Del centro del tornillo al borde de la placa tenemos 3 centímetros. ¿Cuál placa vamos a usar para poder, porque tenemos dos placas, cuál placa vamos a usar para calcular el aplastamiento? Vamos a usar la más delgada, porque es la que nos va a dar la menor área y por lo tanto la menor carga, o sea, la más desfavorable, ¿no? Entonces vamos a usar la placa de 1.27 de espesor. Aquí no importa su ancho, lo que vamos a usar es el espesor. Y entonces vamos a ver que podemos calcular entonces esta distancia o esta longitud LC1 y también esta longitud LC2. La LC1, bueno, pues son los 3 centímetros menos la mitad del diámetro del tornillo. Entonces, 3 menos 1,75 entre 2, bueno, la mitad del diámetro del agujero. Entonces, 3 menos 1,75 entre 2 nos da 2.125 centímetros. Con eso tenemos la distancia 1. La distancia 2, bueno, pues es esta distancia entre los dos bordes. Como la distancia que tenemos entre ellos es de 5 centímetros, pero son a centros, bueno, pues esta distancia son 5 centímetros menos la mitad de un agujero y la mitad del otro. O sea, un diámetro. Entonces, 5 menos 1,75 y nos da 3,25. Esa es la distancia LC2. Con esas distancias vamos a calcular la resistencia del aplastamiento en el tornillo extremo con la expresión que ya habíamos visto, que otra vez no es otra cosa más que un esfuerzo por un área, ¿no? La longitud por el espesor nos da un área. Multiplicamos por el esfuerzo último de tensión, por un factor de reducción y por una constante que ya incluye las dos, en realidad son dos áreas, es el área de aquí, de esta longitud multiplicada por su espesor, y el área de acá, de esta longitud multiplicada por su espesor. O sea, estas dos áreas se tienen que vencer para que esto se aplaste. Entonces, la expresión original es 0.6 por P, por FU, por LC1 y por T. Pero como son dos áreas, pues de una vez multiplicamos por 2 y por eso ya la expresión nos queda 1.2. Entonces aquí ya está multiplicado por 2 para considerar el área de aquí y el área de acá. Bien, entonces aplicamos esto, lo sustituimos y nos da 9.910 kilogramos, 9 toneladas. ¿Qué pasa con el tornillo intermedio? Bueno, pues hacemos lo mismo, nada más que en vez de LC1, pues usamos LC2. Y nos da una carga de 14.859 toneladas. Estos dos renglones que siguen no les hagan caso porque también están colocados mal. Eso es acá abajo. Entonces, bueno, hasta aquí. Tornillo extremo, 9.910. Tornillo intermedio, 14.850. Ahora, la resistencia al aplastamiento considerando todos los tornillos, porque aquí lo estamos haciendo para un tornillo extremo y un tornillo o el espacio que hay entre los tornillos intermedios. Pero en la conexión tenemos este espacio entre este tornillo y el borde, este otro entre este tornillo y el borde, y este otro entre el tornillo y el borde. O sea, tenemos 3, ¿no?, de tornillos extremos. Y tenemos 6 de los otros tornillos, porque tenemos este espacio entre estos dos, 1, este otro espacio entre estos dos, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, el esfuerzo de aplastamiento lo calculamos para todos los tornillos, y esto es 3 por 9.910 más 6 por 14.830 y nos da 118.710 kilogramos, o sea, 118 toneladas. La resistencia de aplastamiento entonces del material de las placas provocado por los tornillos es de 118 toneladas.
Si se fijan, 118 pues es más que la resistencia que las mismas placas, ¿no? Una placa resiste 101, la otra placa resiste 108. Entonces, por aplastamiento resisten a 118, no tendría problema. Lo otro que tenemos que revisar es la elongación de los agujeros. ¿Sí? Si se acuerdan, también dijimos, bueno, algo que puede pasar en una conexión hecha con tornillos es que los agujeros se pueden alargar. No precisamente es una falla, me refiero a que no precisamente es una falla de que se rompa la conexión, pero sí es una falla en la conexión finalmente, porque si se alargan los agujeros, bueno, pues entonces los tornillos se aflojan, pueden aparecer otros esfuerzos en la conexión y eso puede llevar a la falla después. Entonces, no podemos permitir que esa deformación o la resistencia antes de deformarse nos cause problemas. Entonces, podemos calcular esa resistencia antes de que los tornillos se alarguen, ¿no? Se hagan ovalados, digamos. Y esa la calculamos con esta expresión que está aquí, que les decía que, bueno, está adelantada acá, pero no debería estar. Es esta que está aquí. 2.4 por un factor de reducción por el esfuerzo último de tensión del acero, el diámetro del tornillo y el espesor de la placa. Entonces, sustituimos simplemente 2.4 por 0.75 por 4080 por el diámetro del tornillo por el espesor de la placa y nos da 14.830, pero además lo multiplicamos por 9 porque son 9 tornillos. Esto es para cada tornillo, entonces por 9 tornillos y nos da 133.470, o sea, 133 toneladas. Entonces, por aplastamiento y por elongación, pues nos da mucho mayor la carga que lo que resisten las placas. Entonces no tendrían problema por eso. Fallaría antes la placa antes que por aplastamiento o antes que por elongación. Sin embargo, ya detectamos que en realidad nunca vamos a llegar a más de 100 toneladas en la conexión porque los tornillos solo soportan por cortante 56 toneladas. Entonces, la respuesta final al problema es la conexión puede resistir una tensión máxima de 56 toneladas solamente. Decíamos que, bueno, con esta respuesta nos damos cuenta de que la conexión pues estuvo mal diseñada, ¿no? Para que una conexión esté bien diseñada, pues todos los elementos de la conexión deben de resistir aproximadamente lo mismo y, claro, deben de resistir la carga que necesitamos que resista, ¿no? Si nosotros necesitamos una conexión que resista 100 toneladas, bueno, pues en este caso esta conexión, si necesitáramos que resistiera 100 toneladas, pues una placa debe resistir 100, la otra también debe resistir 100 o más, los tornillos deben de resistir también 100 o más, y por aplastamiento y por elongación también debe resistir 100 o más. Y así sería una conexión bien diseñada. Decía hace rato, bueno, si quisiéramos corregirla, que no es la función del ejemplo, pero si quisiéramos corregirla y suponer que la intención es que esa conexión soporte 100 toneladas, pues lo que está fallando más son los tornillos. Entonces, ¿cómo lo hacemos para que los tornillos resistan 100 si conservamos los mismos tornillos y la misma distribución? Porque si le cambiamos la distribución, entonces ya nos cambia todo, ¿no? Nos cambia ya la resistencia de las placas, porque estaríamos cambiando la línea de falla y demás, ¿no? Entonces, si conservamos la misma distribución de tornillos, pues basta con que pongamos otras 3 filas de tornillos, o sea, 9 tornillos más. En total tendríamos 18 tornillos, pero siempre acomodados, tendrían que estar acomodados de la misma manera, con la misma separación de 5 centímetros de paso y con la misma separación de 8 centímetros de gramilla. ¿Qué sí tendríamos que hacer? Bueno, las placas tendrían que ser un poco más largas, ¿no? Alargar las placas hacia la derecha para poder colocar los 18 tornillos. La longitud de las placas no influye en su resistencia, porque recuerden que lo que resiste la carga es la sección transversal. Entonces, las placas pueden tener 10 metros de largo y eso no les aumenta la resistencia. Lo que importa es su sección, el área de su sección transversal. Entonces aquí lo que tendríamos que hacer es hacer más largas las placas para poder poner los tornillos y si ponemos otros 9, pues ya nos resistirían por cortante 112 toneladas y entonces pues ya estaría más equilibrada, ¿no? La conexión, estaría más bien hecha. Pero bueno, repito, no es el objetivo del ejemplo, nos están preguntando nada más cuál es la carga de tensión que puede soportar esta conexión. La estamos revisando toda, analizando y nuestra conclusión es que solo se pueden aplicar a la conexión 56 toneladas, que es lo que soportan los tornillos.
Esa sería la respuesta. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Yo, ingeniero, Sí, a ver, dime. no me quedó muy claro en el análisis del cálculo de tensión por aplastamiento de los tornillos. ¿Por qué se multiplica por 1.2? Digo que era 0.6 multiplicado dos veces, pero esa parte... Exacto, sí. Miren, me voy a regresar para podértelo explicar y recordar cómo era cuando lo vimos en la parte teórica. Me voy a regresar a esa parte. Y es aquí. El área que nosotros estamos calculando es el área que nos da esta línea, esta longitud, multiplicada por el espesor. O sea, lo que estamos haciendo es que estamos calculando esta área de la sección transversal, esta que tiene las onditas, que finalmente es un rectángulo, y que es la longitud que hay del tornillo, del borde del tornillo hasta el borde de la placa, o sea, esta longitud, por el espesor. Y lo que estamos calculando es esta área. Pero tenemos un área de un lado y otra área del otro. Entonces, por eso son dos áreas. ¿Sí? Y la expresión original es 0.6, o sea, la resistencia por el aplastamiento es 0.6 por el factor de reducción, por el esfuerzo último a la tensión del acero y por el área. ¿No? Como esa área es doble, pues entonces por eso nos queda el área es 2 veces la longitud por el espesor. Si esto lo sustituimos acá, pues entonces por eso el 0.6 queda multiplicado por 2. Y ahí estamos incluyendo esa doble área. Entonces ya nos queda la expresión 1.2 por el esfuerzo, por el factor de reducción, por el esfuerzo último a la tensión y por la longitud y multiplicado por el espesor, pues son el área, justamente. ¿De acuerdo? Sí, ingeniero, muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Bien, recuerden que la recomendación es, otra vez, igual que en los otros ejemplos, que se pongan ustedes saquen por sus notas por ahí, denle una leída al ejemplo, vayan siguiéndolo, tomen en cuenta estos errores que ya les comenté, los van a descubrir ustedes mismos, pero bueno, ya se los comenté. Yo les voy a tratar de ya corregir las notas completas para enviarles el archivo corregido. Pero bueno, la recomendación es que lo lean de nuevo el ejemplo y que si tienen alguna duda todavía, bueno, pues en la siguiente clase me lo pregunten. O si quieren por el Classroom, ahí en el tablón, también me lo pueden preguntar. El punto es que no se vayan quedando con dudas porque los ejemplos que vamos a seguir haciendo, pues se van complicando más. O sea, recuerden que los ejemplos siempre, los primeros ejemplos son sencillos para ir entendiendo varias cosas. Y ya los siguientes, bueno, pues ya les vamos aumentando otras cosas, ¿no? Más complejidad. Entonces, no pueden ir arrastrando una duda porque si no, no van a entender lo que sigue. Entonces, bueno, la recomendación es que le den una leída al ejemplo, son 2 páginas nada más, 3, y si les salen dudas, márquenlas y en la siguiente clase o por el Classroom me las preguntan. ¿De acuerdo? De acuerdo, ingeniero. Bien, pues si no hay más preguntas, nos vemos, dejamos aquí la clase, nos vemos en la próxima. Que tengan buena tarde. Igualmente, ingeniero. Buenas tardes.